Doctor. Bueno, hasta final, transparencia, por favor. Es para mí un gran honor estar aquí en el antiguo Instituto de Geología, ahora Museo de la UNAM de Geología, en uno de los lugares, desde el punto de vista de la geología, básicos realmente para lo que es la geología de México. Y voy a dedicar esta presentación a dos grandes iniciadores de lo que es la paleografía. Uno de ellos es Charles Fugger, que murió en 1942, uno de los fundadores de la paleografía de Norteamérica, y Ernesto López Ramos, egresado del Politécnico, quien tuvo la suerte de haber obtenido el permiso de Petróleos Mexicanos para publicar una gran cantidad de datos que constituyen el gran acervo geológico de México desde el punto de vista de la industria petrolera. Así es. Lógicamente, el trabajo que vamos a ver aquí no es un trabajo directamente personal en el sentido directo, porque participaron conmigo una gran cantidad de colaboradores, y quiero dar las gracias a la Sociedad Geológica Mexicana y en particular a José Vargas y a Juan Sánchez, quienes me hicieron el favor de invitarme a dar esta conferencia, que he dado en otros lugares, aún en otros países, pero nunca lo había presentado en México. Estos datos que vamos a ustedes saber se inician desde 1969, cuando el ingeniero Colin Starber, de nacionalidad inglesa, me invitó a que hiciera un análisis palinológico de unas rocas del lecho rojo de la formación Caguasas. Tuvimos la gran suerte de encontrar una gran cantidad de polinesporas, y esto permitió datar por primera vez lechos rojos en México de manera directa. También agradezco la participación y las actividades que desarrollaron Rufino Sánchez López, Santos Figueroa, de Petróleos Mexicanos, José Carrillo Bravo, quien fue por primera vez se interesó en que se dataran todos los lechos rojos aflorantes en el anticonolio de Lucecha Peregrina, a Rafael Sánchez Montesioca y Roberto Flores López, que difundieron los conocimientos obtenidos inicialmente en el siguiente. Tuve la suerte de tener una gran cantidad de colaboradores en el Instituto Mexicano del Petróleo, y algunos de ellos trabajaron en el área de geología general y petrografía, otros en el área de palinoestratigrafía, otros en el área de geoquímica orgánica y algunos más en el área de geoquímica inorgánica. Con los trabajos que se desarrollaron en el Instituto del Petróleo y también los que se están llevando a cabo actualmente, se han desarrollado algunas tesis, algunas de ellas en palinoestratigrafía, como ven ustedes, en minerales pesados, algunos en petrología, y ya recientemente algunos estudios relacionados con la palinoestratigrafía, la petrología, la petrografía, y en la paleobotánica como colaborador, como sinodal de Felicia Aguilar Arellano en paleobotánica, y como director de tesis también de Eno y de Luis Osorio, quienes hicieron una gran labor de aplicación del conocimiento de evaluación de cuencas en la parte de lo que es el sureste de México. La información paleobotánica y paleontológica que ustedes van a ver, además, corresponde a otras personas, a Miguel Gómez Ponce, aquí presente, en la parte de foraminíferos, a todo el instituto, a todos los paleontólogos casi del Instituto de Geología, en lo que se refiere a las especialidades en invertebrados y también en lo que es el estudio de monites, y también lo que corresponde a vertebrados y tanto desde el punto de vista de los vertebrados correspondientes a los ambientes continentales como los marinos. Los datos que me proporcionó Iturralde, uno de los grandes especialistas de la paleontología del Caribe y de los paleobotánicos,
que corresponden a Silva Pineda, Deder y Flores López, ya desaparecidos. Claro está, todos esos trabajos fueron algunos de ellos de gran difusión, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y agradezco aquí a los editores, a Claudio Bartolini, a Sina Gómez, a la maestra en ciencias Rosales Domínguez, quienes fueron en ese tiempo editores de la Sociedad Geológica Americana, de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros de Estados Unidos, a Sina Gómez de la revista de Geofísica Internacional, y a Carmelita, que fue la editora de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. Y agradezco también a todos los alumnos que he tenido en el Politécnico, que han cursado conmigo la Geología de México, porque precisamente la aplicación del método morfotectónico estratigráfico permitió obtener una gran cantidad de información que ustedes van a ver aquí en esta presentación, la siguiente. Comenzaré diciendo que el estudio de los lechos rojos, la siguiente, el estudio de las rocas evaporíticas y el estudio de los conglomerados es altamente problemático en la geología. ¿Por qué? Porque precisamente esas rocas se consideran azoicas, es decir, sin fósiles. Como consecuencia, difícilmente se pudieron tratar de manera directa. Sin embargo, en el Instituto Mexicano del Petróleo creamos un método que permitió llevar a cabo la clasificación de restos orgánicos y también de minerales que se encuentran en los residuos palinológicos y que permitieron estudiar y tratar de manera directa rocas que se hicieron famosas precisamente porque permitieron llevar a cabo toda una serie de estudios desde el norte de México hasta el sur, que permitieron también establecer el modelo que van ustedes a ver sobre el origen del Golfo de México. Los lechos rojos entonces están distribuidos, como vieron ustedes, alrededor de lo que corresponde al Golfo de México y se encuentran aflorando principalmente en lo que son los anticlinorios de Usachaca-Requina, de Coyacototla y del anticlinorio de Tlaxiaca. Estas son tres localidades muy importantes desde el punto de vista estratigráfico y también desde el punto de vista tectónico. Los lechos rojos originalmente, puesto que no se podían datar de manera directa, se dataron de manera indirecta, es decir, por medio de dadas relativas. Como consecuencia, entonces, estos lechos rojos de la parte del este y del norte de México principalmente fueron clasificados desde el Triásico hasta la parte correspondiente a lo que es el Jurásico tardío. De esta manera, entonces, estuvieron distribuidos en 100 millones de años aproximadamente, sin poder precisar en dónde se encontraban. Por fortuna, tuvimos la suerte, como les decía, de poder ir poco a poco tratando estos lechos rojos e ir situándolos en el lugar correspondiente. Los mejores afloramientos de lechos rojos se encuentran en la parte correspondiente a lo que es la Sierra Madre Oriental, en el lugar que se conoce como el anticlinorio de Usachaca-Requina, en esta localidad. En ese lugar, entonces, Petróleo Mexicano nos permitió hacer estudios en todos y muestreos de los 13 cañones que cruzan el anticlinorio y que cortan secuencias de lechos rojos. La más importante de ellas es precisamente la secuencia que se encuentra en la parte de de Peregrina, y también se complementa con la parte correspondiente al domo de Usachaca en la parte sur. Desde el momento del muestreo se dieron una serie de cambios notables en lo que se refería a la caracterización de los lechos rojos. Una de las cosas muy importantes que pudimos ver es que, aunque se consideraba que existían únicamente dos unidades de lechos rojos en esa localidad, que era la Formación La Joya y lo que se denominó como lechos rojos de manera general, pues nosotros pudimos establecer en el Instituto Mexicano del Petróleo no dos, sino tres unidades geológicas que vemos aquí. Uno de los datos más importantes que pudimos observar en el campo fue la presencia de carbonato de calcio, rocas carbonatadas, entre la secuencia roja. Ven ustedes aquí. Estos valores de carbonato de calcio llegaban hasta la parte media de la secuencia y después desaparecían hacia la parte superior.
Y encontramos que los lechos rojos entonces tenían una granulografía mucho mayor en la parte basal que en la parte superior. Por medio del método que vamos a ver dentro de un momento, se pudieron establecer 8 palinosomas, se llaman, es decir, conjuntos de rocas que presentan características muy bien definidas, tomando en cuenta el análisis macroscópico y microscópico de lo que se llaman residuos palinológicos. El método consiste rápidamente en lo siguiente: las rocas se tratan con ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico con el objetivo de eliminar lo que son los carbonatos y los silicatos. Pero este método, a diferencia de los tradicionales de palinología, no ataca completamente estos carbonatos y los silicatos, sino que queda un residuo de ellos en la parte de lo que se llama el residuo palinológico, acompañando lo que es la materia orgánica insoluble que se encuentra en las rocas. Pero una de las cosas muy importantes que pudimos observar es que los residuos de las rocas, sobre todo de los lechos rojos, que deberían de ser de color rojo generalmente, desde el punto de vista de la materia mineral, pues no, tenían colores que varían desde grises, negros, hasta blancos y también anaranjados, rosados y cafés. Esto permitió establecer toda una serie entonces de unidades que tenían colores bien definidos desde el punto de vista de la secuencia del depósito. La siguiente. No únicamente se encontraron diferentes colores, sino también, además, diferentes cantidades de estos residuos. Y una cosa que nos llamó mucho la atención desde un principio es que el alcohol glicerinado en el cual se guarda este residuo, al cabo de una semana adquiría un color amarillento primero y después se iba haciendo cada vez más y más oscuro hasta que el color se estabilizaba. En análisis de geoquímica orgánica nos dimos cuenta de que se trata de la extracción de hidrocarburos de esa materia orgánica extraída de la roca. De esta manera entonces nos dimos cuenta que en esta zona de Ceja Peregrina había rocas dentro de los lechos rojos que tenían hidrocarburos, aunque en cantidades muy pequeñas. Con base en estas características pudimos entonces establecer las palinosomas que cité hace un momento y pudimos establecer que lo que se llamaban lechos rojos en realidad correspondían a 2 unidades, lo que es la formación Luisa-Chan en la parte basal y la formación la boca en la parte superior, y en la parte del Jurásico medio encontramos la formación la joya, que tenemos aquí que también son lechos rojos. Se tomaron aproximadamente 400 muestras y tuvimos la gran suerte de que la muestra 359 está aquí en esta posición, en un lugar en donde el residuo palinológico es muy abundante. El color del residuo es café oscuro, principalmente casi negro. Se encontró una gran cantidad de materia orgánica, pero lo más importante es que era materia orgánica de tipo algácido, es decir, de ambientes marinos. Un estudio detallado de esta muestra permitió encontrar no únicamente materia orgánica de tipo marino, sino también fósiles marinos. Y esto fue uno de los grandes adelantos y grandes descubrimientos correspondientes a los lechos rojos en México. Y uno de los descubrimientos más importantes a nivel mundial en secuencia de lechos rojos, precisamente. Así es. Aquí vemos en esta parte lo que son los pinos congelados, o sea, organismos microscópicos de ambiente marino. Todos los demás que vemos aquí corresponden a ambientes que son de tipo continental. Los alcances estratigráficos de estos organismos marinos y también de los continentales nos permitieron establecer que esta unidad corresponde al tiempo liásico, al Jurásico temprano, entonces, en lo que son las edades cinemuriense y Plias-Braquiense, es decir, corresponden entonces a ambientes también que son de ambiente mixto, en donde se encuentra la mezcla de los dos tipos de organismos fósiles, de tal manera que entonces lo que se consideraba un ambiente completamente continental empezó a mostrar evidencias de intercalaciones de ambientes marinos. Esto originó un serio problema, la siguiente. ¿Por qué?
porque precisamente, considerándose como ambiente exclusivamente continental, y en la parte noreste de México, pues no se tenía conocimiento de que hubiera existido ahí un océano. Como consecuencia, entonces, el estudio ya de tipo tectónico y sedimentológico nos mostró que se trataba de un depósito en un medio grave, y que tenía entonces una parte marginal derecha en la cual se tenía una gran cantidad de sedimentos gruesos, principalmente conglomerados, y en la parte occidental una secuencia de rocas principalmente depositadas en ambientes de tipo fluvial, en ambientes anastomosados, pero en donde se encontraron condiciones de incursiones marinas hasta lo que es la parte de lo que es el norte de México. Siguiente. Esto fue de gran importancia, pero había la duda si realmente lo que se había encontrado correspondía a ese ambiente marino o ambiente mixto. Petróleos Mexicanos entonces nos facilitó la búsqueda de la solución al problema, proponiendo que se hicieran análisis de rayos X a las rocas muestreadas y también a los residuos palinológicos. Se hicieron análisis entonces a 119 muestras de roca y residuos palinológicos, tanto por fluorescencia de rayos X y difracción de rayos X, y se hicieron algunas modificaciones a las técnicas conocidas hasta ese tiempo, con el objetivo de poder diferenciar con bastante claridad la existencia de arcillas y la clasificación de las arcillas. Se hizo una interpretación de esta geoquímica inorgánica utilizando los libros que en ese tiempo eran famosos a nivel mundial, que son los de Chambray, de 1989, y Kubler, de 1968 y 73. La siguiente. Los primeros resultados que se obtuvieron fueron realmente sorprendentes, en el sentido de que por medio de los rayos X, por medio de la difracción, se podía cuantitativamente y cualitativamente diferenciar todas las unidades sedimentarias, las formaciones aflorantes en lo que es más bien el anticlinón de disociación peregrina, desde las rocas del Pérmico hasta las rocas del Cretácico. Cada una de esas unidades, si se fijan ustedes, presenta características diferentes, y esto fue de gran importancia porque nos permitió entonces ver que los resultados palinológicos basados en el estudio óptico de la materia orgánica y mineral del residuo eran correctos. Y lo más sorprendente de todo es que en la zona cercana a donde se había encontrado la muestra 359 encontramos un mineral, una arcilla típicamente marina, que es la glauconita. Esto vino entonces a justificar, vino a comprobar que en realidad había existido ahí un ambiente marino entre lo que es la secuencia de hechos rojos. En los estudios que se hicieron también de rayos X de los residuos palinológicos mostraron que efectivamente cada una de las unidades que habíamos determinado palinológicamente tenían su registro perfectamente bien marcado desde el punto de vista de su contenido mineralógico. Aquí ven ustedes dos difractogramas de dos muestras muy diferentes de la secuencia de hechos rojos, pero que presentan la glauconita como el mineral característico del ambiente marino. La interpretación que se hizo con base en los trabajos de Chambray y de Kubler nos permitió establecer que la secuencia entonces tenía condiciones de materiales mucho más fluviales hacia la parte inferior y la parte superior, y que en la parte media existían condiciones de ambientes transicionales, es decir, ambientes de hechos rojos, pero en los cuales se encontraban carbonatos, se encontraban también algunos minerales que estaban relacionados con ambientes transicionales. La siguiente. Estos estudios se extendieron a las diferentes secciones que se habían muestreado en esos cañones del anticlinório, y encontramos en varios de ellos la glauconita. Esto nos permitió demostrar que efectivamente había habido una transgresión que fue avanzando y que fue registrada en diferentes niveles de las secuencias de hechos rojos. En el cañón de la Boca, en la parte más al norte, se encontraron evidencias de glauconita indicando que todo este lugar había existido condiciones marinas en el tiempo Triásico. La siguiente. Esto fue de gran importancia desde el punto de vista
de la paleontología en general, porque, si ustedes recuerdan, precisamente en el domo de Huizacha se había encontrado para ese tiempo un dimorfodón raintauri, es decir, un pterosaurio, es decir, un reptil volador. Este reptil volador fue encontrado por paleontólogos del Instituto de Geología en esa localidad, y fue Clark quien en 1998 publicó ya los resultados correspondientes a la existencia de este animal volador. Pero la característica más importante de él es que este animal era piscívoro, es decir, se alimentaba de peces, lo cual venía pues a confirmar una vez más que debió haber existido en este lugar un ambiente oceánico, básicamente. El primer dimorfodón que se encontró precisamente aquí, en la parte de lo que es la parte de Dover, en el sur de Inglaterra y en el norte de Francia, en esta zona, y aquí se encuentra en la localidad de Huizacha, en donde se encontró este pterosaurio en nuestro país. Así es. Pero los mexicanos nos pidió entonces que, si habíamos encontrado ambientes marinos aquí, buscáramos estos ambientes más al sur. Y utilizando los pozos de petróleo mexicanos y las muestras correspondientes, fuimos hacia el sur del anticlinómeno de Huizacha Peregrina en esta sección. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que efectivamente hacia el sur del anticlinómeno se encontraba la misma secuencia, pero más profunda del anticlinómeno de Huizacha Peregrina, pero que se interrumpía al llegar a lo que es el río Pánuco, la siguiente. Es decir, aquí, en esta parte. Veníamos en esa dirección cuando atravesamos los pozos. Al llegar a ese lugar nos encontramos que ya no había ninguna continuidad de la secuencia, sino que se encontraba entonces una secuencia diferente que corresponde a lo que es la parte marginal de la cuenca de Tampico-Lizalpa. Ya habíamos hecho anteriormente unos estudios correspondientes a esta parte del anticlinómeno de Guayacocotla, y encontramos la continuación entonces en este punto. Esto nos permitió establecer una gran falla, un gran mega shear o una mega cizalladura que permitió el desplazamiento de este bloque de Huizacha Peregrina con este otro de Guayacocotla. Este estudio fue importante porque comprobaba, lo siguiente, los estudios hechos por Schmidt-Etting en 1980, quien había establecido la estratigrafía del anticlinómeno de Guayacocotla y que había encontrado una secuencia de rocas de origen continental con características marinas, en algunas partes muy bien definidas, pero que tenían muchos fósiles marinos en casi toda ella. Esta secuencia entonces de Guayacocotla presenta también desde el punto de vista de la granulometría condiciones de espesor mayor de los sedimentos en la parte inferior y también en la parte superior, de manera muy semejante a la que habíamos encontrado en la parte correspondiente a Huizacha Peregrina. Pero la gran ventaja es que ahora en esta parte se encontraba una evidencia dominantemente marina, mientras que en la secuencia anterior la secuencia es dominantemente continental. Eso nos indicaba que el mar había estado entonces hacia el sur. La siguiente. Para poder ver esa continuidad, hicimos entonces un estudio de sepultamiento de las dos secuencias del bloque de Huizacha Peregrina en el norte y de Guayacocotla en el sur. Y ven ustedes que presentan la misma historia del sepultamiento. Esto comprobaba que originalmente pertenecían a la misma fosa que sufrió el mismo movimiento y que después se dividió dando origen a los anticlinómenos que ahora conocemos. La siguiente. Este estudio estuvo también confirmado por el trabajo de 1991 de Mario Guzmán Vega, quien utilizando los datos de petróleos mexicanos, él llegó a la conclusión de que la secuencia de Guayacocotla, precisamente el anticlinómeno, corresponde a una zona de rift y que contiene toda una serie de sedimentos característicos de ambientes deltaicos hacia la parte del sur de lo que es el anticlinómeno de Guayacocotla. Como consecuencia, pudimos entonces tener la oportunidad de poder hacer la correlación
entre el anticlinório de Universidad Peregrina con el anticlinório de Guayacocota, y también la secuencia correspondiente a la cuenca de Tampico-Misantla. Encontramos que para lo que es el tiempo Liásico, las correlaciones eran directas, no así en el caso de la parte de Tampico-Misantla, de la cuenca, en donde las condiciones eran un poco diferentes desde el punto de vista de la sedimentación principalmente. Pero habíamos encontrado en la parte correspondiente a la Universidad Peregrina que en la parte superior de los lechos rojos se encontraba, o se encuentra más bien, eso lo podemos ver si vamos al cañón de la Peregrina, ahí se encuentra una unidad cuarcítica que comienza a aparecer desde la parte superior de lo que son los lechos rojos y que se hace cada vez más y más abundante hasta que llega a formar una unidad independientemente cuarcítica. Con estos datos pudimos entonces ver que el plano geológico de México presenta muy claramente esas zonas de ruptura, estas megacizañas. Aquí ven ustedes la continuación del anticlinório de Universidad Peregrina, se llega al megaship, o sea, esa megacizaña de Tampico hasta Lázaro Cárdenas, se desplaza este bloque, que es el bloque de Guayacocotla, lo ven ustedes aquí, está el anticlinório, llega hasta esa falla, que es la falla de Teciutlán hasta Tampico, hasta Acapulco, y ven ustedes el desplazamiento que tiene de nuevo las rocas jurásicas en esta posición. Es decir, encontramos tectónicamente el desplazamiento de tres grandes bloques. La siguiente. Esos tres grandes bloques entonces corresponden a los tres grandes fragmentos que constituyen la fosa que originalmente se formó durante el Triásico y la parte final del Triásico, y que después fue desplazado. La siguiente. En el anticlinório del Tlaxiaco, ya mucho tiempo después, encontramos que había una gran duda en lo que se refería a la edad de los lechos rojos que se encuentran en la zona de Rosario Nuevo. En esta posición, entonces, la mayor parte de los afloramientos de estos lechos rojos se encuentran considerados, o se consideraban pues como de ambiente continental. Conociendo las condiciones marinas y de intercalaciones marinas de los otros dos, fuimos a buscar la correlación con esas rocas del Tlaxiaco. ¿Y qué fue lo que encontramos? La siguiente. Encontramos que en este lugar los afloramientos son mucho mejores que en la parte de los otros dos anticlinorios, y que existe un conglomerado prieto que cambia lateralmente a una formación que es la formación Rosario, y que constituye lo que se llama el grupo Consuelo, que está cubierto también por una unidad cuarcítica completamente, y que el cuarzo comienza más o menos de la parte media a aparecer hasta llegar a ser dominante en esta unidad. Es decir, una secuencia muy semejante, casi idéntica a la que está aflorando en la parte de Universidad Peregrina. Es decir, estamos hablando de una distancia de casi 100, de más de 1000 kilómetros de distancia. La siguiente. Allí, desde 1996, el ingeniero Jiménez Rentería comenzó un estudio palinoestratigráfico y se abocó a tratar de determinar la edad de los grandes depósitos de conglomerados que se encuentran en ese lugar. Es decir, un reto realmente importante, porque ya dijimos que siempre se consideran los conglomerados como rocas difícilmente datables. Pero lo que hicimos fue muestrear únicamente las rocas, los materiales finos que se encuentran en las zonas de los antiguos suelos que separan un flujo de conglomerados de oro. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues se encontró una buena cantidad de polen de esporas y hasta dinoflagelados que se encuentran en esta parte de la secuencia. Es decir, una secuencia muy semejante a la que habíamos visto anteriormente. Recientemente, de Anda, a quien ahora trabaja en el Instituto Mexicano del Petróleo, como estudiante de licenciatura, pues se abocó a hacer el estudio petrológico de la secuencia de la formación Rosario, y
El estudio fue tan a detalle que se pudieron determinar con mucha precisión una gran cantidad de datos sedimentológicos. El más importante de todos, la existencia de ambientes carbonatados en esta parte de aquí, y una serie de minerales indicadores de condiciones de un estuario. La presencia también, lógicamente, de carbón en la parte inferior y los cambios de granulometría en la secuencia de materiales gruesos en la parte superior y en la parte inferior mostraban una semejanza casi igual, pero una semejanza muy grande con relación a la secuencia en el Sechal Peregrino. La siguiente. Aquí lo vemos, precisamente se determinaron 4 petrozonas, y en esta, la petrozona B corresponde al ambiente estuarino. El mar entonces llegó en esta dirección, llegó hasta los conglomerados y luego se regresó. De tal manera que esos materiales son más gruesos, aquí hay muchos conglomerados y también esos de la parte superior. Y en la parte que cubre a este grupo Consuelo se encuentra la formación cuarcítica coalar, que corresponde a una roca constituida casi con el más del 90% del puro cuarzo, pero cuarzo metamórfico. Siguiente. El trabajo petrológico de De Anda permitió establecer, por otra parte, que el material correspondiente a la formación Rosario tiene un origen de un cratón reciclado, un oropeno reciclado, es decir, una zona montañosa originada por un proceso compresivo y que se encontraba precisamente al oriente de la zona de estudio, mientras que la formación cuarcítica coalar tenía un origen muy diferente. El origen se encuentra en el norte de esta localidad, es decir, en donde se encuentra actualmente el Golfo de México, y está constituida por una gran cantidad de cuarzo y además de restos de rocas metamórficas. Esto mostró que entonces la formación del Grupo Consuelo el Grupo Consuelo y la formación cuarcítica coalar tienen diferentes orígenes. ¿Dónde se encontraba en ese tiempo el cratón interior? Pues se encontraba en lo que es actualmente el Golfo de México. La siguiente. De esta manera, entonces se elaboró este bloque diagramático en el cual se puede ver lo que corresponde a lo que sería el complejo Acatlán, en esta parte, el depósito de los conglomerados en la falla del oriente, que limita este medio grave, la formación Rosario con su intercalación del ambiente estuarino que llegó hasta la parte correspondiente a lo que es el conglomerado. Pudimos entonces tenemos pues evidencias muy claras de la correlación entre los 3 anticlinorios. De esta manera entonces, esta formación cuarcítica que vimos allá en Sechal Peregrina, constituida por cuarzo metamórfico, se correlaciona directamente con la que corresponde a Tlaxiaco. Lo que corresponde a lo que es la formación La Boca, corresponde a lo que es el Grupo Consuelo que vemos en esta parte. Esto se relaciona directamente con lo que corresponde a la secuencia de Schmidt-Effing en la parte del anticlinorio de Guayacocorta. Pudimos entonces lograr esa correlación y poder ver las condiciones de sedimentación que se tenían para ese tiempo. La siguiente. Así pues, se estableció la existencia de un solo half graben o un medio graben que iba desde Tlaxiaco al sur hasta el Alamar en la parte norte, ya en la zona de Nuevo León, esta parte de aquí, en donde en la parte media aproximadamente se tuvieron incursiones marinas. La siguiente. Todo esto permitió entonces saber que se trata de una estratigrafía diferente a la tradicional. Se trata de lo que se llama aloestratigrafía, es decir, la estratigrafía correspondiente a los depósitos que se llevan a cabo en fosas tectónicas, que están constituidos principalmente por conglomerados, lutitas, limonitas y areniscas y aún evaporitas en estas secuencias en ambientes lacustres. Nos dimos cuenta que entonces estábamos tratando con una aloestratigrafía, tanto desde lo que correspondía a la parte de Iztachalco Peregrina hasta la parte del sur, en el ambiente de Tlaxiaco. La siguiente. El método que se creó en el Politécnico para poder determinar los alineamientos y la tectónica correspondiente a nuestro país en el curso de Geología de México
permitió a través de algunas generaciones de estudiantes ir encontrando los principales alineamientos de México, que corresponden tanto a condiciones de tipo tectónico como de tipo estratigráfico, como de tipo también de tipo morfológico. Ven ustedes cómo el país, el territorio, se divide en dos grandes grupos. Un grupo que corresponde a lo que es la parte central, en donde se encuentran alineamientos este-oeste, que corresponde a lo que es el cinturón volcánico transmexicano. En el norte se tienen alineaciones principalmente norte-sur, si se fijan, de color morado, pero esas verdes que vemos aquí van desde el centro del Golfo de México hacia el noroeste. Y en la parte media de México se tienen alineaciones que son muy bien marcadas del centro del Golfo hacia la parte del Pacífico, son noreste-suroeste. Con base en estos estudios se pudieron establecer la siguiente: las alineaciones mayores que definen los grandes bloques en los que se divide el territorio nacional. Y lo más importante de todo esto es que se pudo establecer una triple unión perfectamente bien marcada por esos alineamientos. Aquí vemos la parte de lo que sería el punto, ese punto. Una de sus ramas sería esta es la otra rama, y la tercera es esta que va de norte a sur. ¿Pero qué? Se encuentra otra, y que nos muestra que lo que es la zona del Golfo de México, en donde se tiene el piso oceánico, corresponde a la separación de este bloque y de este otro, de lo que es el bloque de Yucatán. Esto es de gran importancia porque nos permite, entonces, conjuntando toda la información anterior, establecer, crear la paleogeografía para los tiempos del Jurásico en México y del Cretácico también, así es. Era importante entonces establecer los tiempos de desplazamiento de los grandes bloques. El bloque, ese es el bloque de Texas, limitado, recordarán ustedes, por lo que es el gran megaship de Lewis Clark, y este otro que corresponde a lo que se llama el alineamiento de Texas, en esa posición. Bueno, pues este bloque comenzó a desplazarse desde el Jurásico medio y se continuó después hasta el Cretácico también, en esa parte. Este otro bloque, el bloque del occidente de México, también tiene una historia semejante a la del desplazamiento del Jurásico medio, Jurásico tardío, y el bloque de Shortis, que vemos aquí, que tiene dominantemente un movimiento durante el tiempo cenozoico. Siguiente. Estos desplazamientos nos permitieron entonces reconstruir la paleografía de México antes de la Pangea. Aquí lo vemos ya, la reconstrucción, y ya en el tiempo de la Pangea unido a lo que correspondió más bien a Gondwana. Para ese tiempo existieron entonces esos tres grandes bloques, ya existían para ese tiempo: Huizacha-Peregrina, Guayacocotla y Tlaxiaco. Pero en ese tiempo estas eran fallas, no eran megachips, es decir, no tenían movimiento lateral, pero ya existían las fallas. Y estas otras fallas que vemos aquí, que son precámbricas, estas que tenemos aquí, y que vamos a ver que son de gran importancia para poder permitir el desplazamiento de los bloques de Texas y del oeste de México hacia el occidente. La siguiente. Tuvimos que reconstruir la parte correspondiente a la zona de choque entre los dos continentes. Encontramos que los granitos, o sea, los atolitos, son más viejos hacia el norte que hacia el sur. Y encontramos que en México estos atolitos están muy bien representados en lo que son los márgenes de la Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental está formada realmente por el choque de las rocas mesozoicas contra los relictos de estos atolitos que ya existían en esa posición, que después se fueron desplazando hacia el noroeste. Así bien. De esa manera, entonces, la reconstrucción de la paleogeografía para el Triásico tardío es esta que ven ustedes aquí. El bloque de Huizacha-Peregrina, que contiene lo que se denomina Ouachita en Estados Unidos, es continuación de la parte correspondiente a los Apalaches. Y en México, para ese tiempo, Triásico tardío, estaba ocupado por el mar, esta parte de aquí. Aquí ven ustedes esas estrellas. Estas estrellas están indicando la presencia de amonites, organismos evidentemente
marinos, pero únicamente en esta parte y en la parte marginal del de Guayaco. Es decir, el bloque más profundo para ese tiempo fue el de Universidad Peregrina, que permitió la entrada del mar Pacífico hacia esta parte. Igual sucedió en la parte de Sonora, ¿se recuerdan ustedes? En donde existen este tipo de rocas también de tipo marino. La siguiente. El portal del Balsas, habrán ustedes oído hablar de él, fue creado por Manuel Álvarez Jr. en 1956 para poder explicar la comunicación entre el Océano Pacífico y la parte correspondiente a la zona del Golfo, en esta parte donde se encontraban la mayor parte de las rocas jurásicas para ese tiempo. La siguiente. Este portal del Balsas está muy bien marcado desde el punto de vista de la paleografía, en la reconstrucción tectónica. Aquí lo ven. ¿Por qué? Porque para el tiempo Liásico, en las edades cinemuriense y Friesbachiense, o cinemuriana y Friesbachiana, las condiciones fueron diferentes a las del Triásico. El bloque ahora más profundo es precisamente, o fue, el bloque de Guayacopotla. Ese bloque de Guayacopotla fue el que permitió la entrada del Océano Pacífico hasta llegar a la zona de la fosa que vimos aquí y de otra fosa que se formó desde el Real de 14 hasta Tlaxiaco, en donde se han encontrado una serie de fósiles que son eminentemente marinos, que muestran el proceso de transgresión del mar Pacífico en las fosas en donde se depositaban los bellos rojos. Estos fósiles están muy bien definidos, han sido muy bien clasificados, y para ese tiempo comenzaba en esta parte de lo que es actualmente el Golfo de México un levantamiento. ¿Cómo se sabe? Pues se sabe precisamente porque comienzan a aparecer en la parte de Universidad Peregrina y de Tlaxiaco los fragmentos de cuarzo metamórfico y fragmentos también de rocas metamórficas que se van haciendo cada vez más y más abundantes hasta llegar a la parte de lo que serán las edades toraciense, aleniense. La siguiente. Estas rocas entonces están muy bien definidas, dijimos, en la parte de Rosario Nuevo, corresponde a la formación cuarcítica Coalac. Aquí lo ven ustedes, esas son rocas que tienen más del 90% en algunas de sus partes de cuarzo metamórfico. La siguiente. Y esto corresponde a cuarcítica Coalac, pero ¿en dónde? En el camino de la Peregrina. La única diferencia es que estas rocas tienen un grano un poco más fino que en el caso anterior, pero están construidas también por el 90% o más de cuarzo metamórfico y fragmentos de rocas metamórficas. Y aquí, en esta parte, se tiene una gran discordancia anular, que se diga ustedes. Arriba de estas rocas de Triásico se encuentra la formación Zuloaga del Jurásico tardío. La siguiente. Pudimos entonces ver que este levantamiento se desarrolla muy ampliamente durante las edades cuarciense aleniense, más o menos en 13 millones de años, se fue levantando el centro del Golfo de México porque aparece un punto caliente. Ese punto caliente entonces no únicamente permitió el levantamiento, o sea, el proceso de Dobling, sino que originó la erosión muy rápida de las rocas de lo que fue el cratón en esa parte, cratón interior. Esas fechas indican la distribución de ese cuarzo en toda esa región. La siguiente. Ese punto caliente lo ven ustedes aquí. Este mapa corresponde, como ven ustedes, al mapa geotérmico de Norteamérica de la APG, American Association of Petroleum Geologists, de 2004. Esto, lo ven, es de nuestros días, este punto caliente. Es el relicto de lo que fue el punto caliente que, como vimos, está relacionado con la parte de la tectónica principal efectuada durante el Jurásico en nuestro país. La siguiente. Este punto caliente, entonces, ya para tiempos del Jurásico medio, en las edades Afrociana y Oxfordiana, pierde energía, comienza el enfriamiento y comienza a hundirse ahora todo el bloque correspondiente a Guayaco. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que el mar Atlántico, recién formado, que había hecho su incursión durante el Triásico hasta esta parte, continuó avanzando, siguió en esta dirección y se juntó
con el mar Pacífico que venía de la parte del suroeste. Ven ustedes aquí, esas estrellas blancas nos están indicando la afinidad atlántica, estas negras nos están indicando la afinidad pacífica. Aquí, precisamente en la zona de Tlaxiaco, es uno de los lugares en donde se encuentra la mezcla de fauna, tanto de afinidad atlántica como de afinidad pacífica, indicando claramente que existió en la parte central del Golfo de México lo que se ha denominado el corredor hispánico. Es decir, que conecta la parte ¿cómo se llama? Del mar de Tetis, el Atlántico, hasta el Pacífico. La siguiente. La siguiente. Una cosa muy importante es que la mayor parte de los autores de los modelos de la formación del Golfo de México nos dicen que fue el bloque de Yucatán el que se desplazó hacia el sur. Ven ustedes aquí, en nuestro país, todas las rocas que se encuentran para este tiempo en el bloque corresponden a ambientes continentales. Lógicamente, este bloque no podía desplazarse hacia el sur, puesto que estaba unido a América del Sur, en esta posición. ¿Qué fue lo que pudo moverse? Por el efecto de la triple unión que ven ustedes aquí. El bloque de Texas comienza a desplazarse hacia el noroeste y el bloque occidental de México en esa dirección. La siguiente. Eso está muy bien marcado por la paleobotánica, es decir, por las evidencias de plantas macroscópicas que en el Triásico, se fijan ustedes, están muy bien distribuidas desde el norte hasta el sur, o sea, desde la parte de Huichichán, Peregrina, Coayacocotla hasta Tlaxiaco. Pero ya en el Jurásico Medio ya no existe esta distribución, únicamente se encuentran en la parte continental que está unida a Sudamérica. Estas mismas plantas que están aquí para el Jurásico Medio y Triásico se encuentran en Cuba. La siguiente. Esta hipótesis vino de alguna manera a ser comprobada posteriormente por el trabajo más bien de Aguayo Camargo, del doctor Aguayo, en 2005, cuando él encuentra, haciendo el estudio precisamente de la bahía de Campeche, el estudio oceanográfico, él encuentra que hay evidencias muy claras de que esta parte presenta condiciones de una gran cercanía de lo que es el manto en todo lo que es la región del Golfo de México. Es decir, se trata de un bloque caído, esto que vemos aquí, originado posiblemente por el enfriamiento del punto caliente que estaba un poquito más al norte. La siguiente. Posterior. Esto fue posteriormente, vino en el 2007, pues comprobado también por la tesis de maestría de Joel Rosales Ramírez, que hizo el estudio del flujo de calor del Golfo de México y que sitúa como en el plano de la American Association de Pedro Chávez, él sitúa en un punto caliente exactamente donde se encuentra. Lo publicaron en 2004. Pero corresponde entonces a la misma posición de lo que fue el punto caliente correspondiente al fenómeno de la triple unión. La siguiente. Ese desplazamiento hacia el noroeste del bloque de Texas fue desde tiempos del doctor Tardí, en 1975, esbozado tomando en consideración las edades de las rocas de México, del bloque de Texas y de los Apalaches, indicando el desplazamiento del bloque hacia el noroeste. Así es. También está muy bien marcado esto desde el punto de vista de las anomalías gravimétricas de Norteamérica, donde se pueden ver los desplazamientos de puntos iguales, tanto desde la parte de los Apalaches hasta el bloque de Texas aquí, o de aquí de la parte de Huichichán Peregrina hasta esta parte correspondiente al bloque de Texas. Hay aproximadamente 800 kilómetros de desplazamiento. Así es. Existe un análogo a este modelo que se está presentando aquí sobre el origen del Golfo de México. Este análogo se encuentra en lo que es la parte del punto caliente que permitió la formación, o está permitiendo todavía la formación del Mar Rojo, aquí, del Golfo de Aden, en esta parte, y de lo que es en la zona de Rif, de África, en esta parte. Esta misma imagen que vemos aquí, en donde esta corresponde a la península arábiga, eso corresponde a la parte africana, en la parte occidental, y esto corresponde a la parte oriental, al oriente del Rif. La siguiente.
Si ese mismo modelo lo ponemos de cabeza, entonces tenemos aquí el punto caliente, ponemos en esta parte entonces la parte correspondiente a lo que sería una zona fija y correspondería a la parte de lo que es el bloque, aquí lo vemos, de Chiapas, Yucatán, ese bloque que vemos aquí. Y los otros desplazamientos marcados corresponden a lo que es el bloque de Texas y en esta parte, y esto correspondería a la parte occidental de México, en esta dirección. El análogo es muy semejante. También aquí, recuerden ustedes, hay yacimientos de petróleo muy pequeñitos que existen, y el proceso pues es exactamente del mismo tipo tectónicamente hablando. La siguiente. Esto se puede también ver en lo que corresponde al mapa del 2002, también de la APG, del mapa tectónico, en donde se puede ver muy claramente que el desplazamiento fue principalmente del bloque de Texas hacia el noroeste, igual que el bloque de México hacia el noroeste, separándose del bloque de Yucatán. ¿Por qué? Pues porque recuerden ustedes que aquí tenemos precisamente la fosa de Campeche, esta parte de aquí, donde no hay casi sedimentación, es sumamente profunda, mientras que en la parte de Texas tiene el alargamiento del bloque de Texas en esa dirección. Ese bloque se ha alargado más o menos esa distancia que vemos aquí, mientras que el bloque de México apenas se alargó un poco menos en esta dirección. El alargamiento, mejor dicho, la separación real corresponde a las flechas rojas que vemos en esta posición, y aquí estaría el punto caliente del que hemos hablado. La siguiente. Para el tiempo titoniano, entonces, ya en la parte final de lo que es el Jurásico, ya el desplazamiento del bloque de Texas ya era muy grande, ya el desplazamiento del bloque también del oeste de México ya era grande, ya había condiciones de subducción muy bien definidas, muy activas, dando origen a cuerpos intrusivos en esas partes, pero ven ustedes como todavía las rocas titonianas en México son continentales, indicando que todavía, al menos para ese tiempo, en esta parte existía la unión de América del Sur de Yucatán. Este modelo no está en contra de este modelo de Hindenburg del año pasado, que, como ustedes recordarán, ha cambiado por completo lo que es el modelo de deformación cordillerana que tenían los americanos para esta zona. ¿Por qué? Porque precisamente el modelo tradicional era de que aquí había existido durante todo el Mesozoico una zona de subducción. Hindenburg, con base en los estudios estratigráficos y tectónicos de esta parte, él llega a la conclusión de que no, que durante todo este tiempo del Jurásico, la zona de subducción no estaba aquí, sino que estaba aquí, y que este bloque que está aquí, que él llama Rubia, es un bloque que se fue adhiriendo al continente, y que la subducción entonces se encontraba en esta posición, y que después viene el proceso de compresión, etcétera, y se invierte el proceso de subducción en la parte occidental, como ahora se tiene. Esto es interesante porque se basa también en toda una serie de datos, como por ejemplo de tipo minero. La mayor parte de los fósiles copríferos en el mundo, si no es que todos, son relacionados con zonas de subducción. Como consecuencia, entonces, estos que están aquí, en la zona laramítica, están en forma completamente anómala. Por eso es que se considera que esta parte de aquí corresponde a una zona de subducción en el sentido inverso, y que entonces estuvo trabajando durante buena parte del Mesozoico en esa localidad. Así es. Esto explica también y aclara esa relación que hemos hecho erróneamente de lo que es la orogenia laramide con la orogenia de México con la orogenia laramide en Estados Unidos. Ven ustedes cómo los procesos que dan origen a la orogenia laramide en Estados Unidos son completamente diferentes a los que dieron origen a la deformación de la Sierra Madre Oriental. Son completamente diferentes. Es más, podemos decir que son casi normales en cuanto a esfuerzos. La siguiente. Ya para el tiempo neocomiense, o sea, lo que es el Cretácico inferior, entonces sí aparecen ya las rocas marinas en el sur de México.
Esto nos está indicando que entonces ya para este tiempo ya existía el proceso tensional en esta parte y comienza entonces la separación de América del Sur hacia el sur. La siguiente. Lo que llamamos el Cretácico Medio en México, casi, andamos en el Mariano, más o menos, pues, ese tiempo, ya existe un paso por la parte del sur de la península, de lo que es el mar Atlántico con el mar Pacífico. El proceso de subducción en la parte occidental de México se intensifica en esa parte y ven ustedes en donde se encuentra ya Washington. Washington se encuentra ahora ya a muchos kilómetros de la zona original donde se encontraba el bloque de los 81, en lo que corresponde a esta zona del sur de Norteamérica, en donde tenemos muy bien marcado el punto caliente, la distribución de lo que son las ramas de la Triple Unión y se pueden ver las zonas de desplazamiento correspondientes a los bloques que citamos anteriormente. Así es. Esto está relacionado por otra parte con lo que es el origen, si se fijan ustedes, de lo que son las cuencas de Burgos, Salinas, Chihuahua. Ya hablamos del origen de la cuenca de Tampico y Santa. Aquí está la cuenca de Veracruz, que corresponde a la zona donde se encuentra el piso oceánico, y las zonas del sudeste relacionadas con este bloque hundido, igual que el bloque de Burgos hundido en esta posición. La siguiente. Esto está relacionado entonces con esa analogía, esa relación directa que existe en los tipos de petróleo en zonas que han sufrido el mismo proceso sedimentario y el mismo proceso de sepultamiento en nuestro país. La siguiente. Eso es todo lo que tenía que platicar relacionado con este tema. Muchas gracias. Muy buenas a todos. El doctor Jaime Rueda, en nombre de la Sociedad Geológica Mexicana, en nombre de nuestro presidente, el doctor Rafael Hernández, está teniendo el disfrute a todos ustedes por no estar esta noche, por la de nuestro trabajo. Me voy a permitir darle este reconocimiento por tan brillante conferencia. Muchísimas gracias.